Me gustó muchísimo el cuento del rabino al que el diablo quería hacerle daño, quería sacarlo de su santidad o de los caminos de Dios. Y entonces el diablo empieza a tramar cómo hacerle daño a este rabino. Este rabino, lógicamente, era un hombre muy sabio, un hombre que estudiaba la Torá o estudiaba el Antiguo Testamento, la Biblia, y dedicó muchos años de su vida a entender Torá, a entender el Antiguo Testamento. Entonces el diablo estaba pensando cómo hacerle para que este hombre pues ya no siga amando a Dios y no siga estudiando la Biblia. Y entonces hurgó un plan. Y cierto día el rabino iba caminando en un lugar muy solitario, unas montañas escarpadas. Iba él a visitar a una familia que había un enfermo. Y entonces el diablo dijo, ya sé lo que voy a hacer. Y me voy a disfrazar de mujer, de una mujer así muy sensual. Y entonces cuando llegue y él se sienta atrapado por mí, pues yo haré que se olvide de Dios y de sus mandamientos y caiga en la tentación. Y entonces el rabino iba caminando, silbando unas canciones a Dios y haciendo sus oraciones así en su pensamiento. Y de repente, atrás de un lugar se aparece una mujer así, muy hermosa, muy guapa. Y entonces, pues el rabino se sorprendió, no había nadie en el camino y aparece esta mujer hermosa. Pero el rabino iba recitando la palabra de Dios, iba diciendo cosas, versículos que él se sabía, o grandes secciones de la Torá. Y entonces, mientras se va acercando a la mujer, él está recitando la Torá y, pues, por alguna situación, así como si dijéramos por arte de magia, la mujer se va. Y entonces, pues el rabino se quedó sorprendido y él siguió caminando, siguió cantando sus alabanzas y orando a Dios, y por fin llegó al lugar donde iba. Estaba esa familia, estuvo allí un momento con el enfermo, hizo sus oraciones, sus rezos y de regreso al camino. El diablo está pensando en, híjole, no me funcionó mi primer plan, entonces tengo que hacer otro plan. Dijo, ya sé, me voy a convertir en unas monedas de oro, pero voy a estar cerca de un precipicio. Entonces cuando él quiera atrapar, o más bien cuando quiera agarrar esas monedas de oro, pues se va a ir al precipicio y se va a matar allí. Y efectivamente el rabino está caminando por allí, por ese lugar solitario, y de repente en un lugar ve una olla de oro. Y entonces pues se quedó así muy sorprendido. El rabino dijo, ¿qué pasa? Y mientras él se está acercando a la olla de oro donde hay monedas, él está recitando la Torá, recitando los pensamientos de la Torá o del Antiguo Testamento, y otra vez, como por arte de magia, desaparece la olla de oro, y él se da cuenta pues que hay un precipicio ahí, ya no se acercó. Y el diablo dijo, no, pues definitivamente este hombre tiene una protección muy grande. Tiene la protección de la Torá. Tiene la protección de Dios. Porque Dios es el que le dio la Torá, le dio sus leyes. Y por eso este hombre es muy difícil hacerle daño. La Torá lo protege. Y efectivamente, creo que he comentado contigo esa famosa frase que dice que no son los judíos los que guardan el día de reposo, sino es el día de reposo el que guarda a los judíos. Cada semana ellos tienen un día de reposo, que para nosotros sería más o menos el sábado. Ese es el día de reposo, el día que ellos
se dedican a sus oraciones, a su ir a sus sinagogas, en fin, a estar con Dios. Y el Shabbat, el día de reposo, entonces es un tiempo especial para estar con Dios. Y dice esa frase famosísima: no son los judíos los que han guardado el día de reposo, es el día de reposo el que ha guardado a los judíos. Así es que es también la Torá, es la palabra de Dios la que nos guarda de ceder a las tentaciones, de regarla en muchas maneras, de equivocarnos y sobre todo, nos libra de ofender a Dios, Y eso es sabiduría. Sabiduría es honrar a Dios. Sabiduría es reconocer a Dios. Sabiduría es buscar a Dios con todo el ser, con toda el alma. Eso es la sabiduría. No es que tengas muchos conocimientos en tu campo de especialidad. Eso está bien, por supuesto, es necesario. Hay que aprender y hay que leer y hay que estudiar. Todo eso es necesario, es importante, es la forma en que nos usamos para ganarnos la vida, en fin. Pero la sabiduría es algo mucho más profundo. La sabiduría es cuando tú te reconoces una criatura y reconoces al Dios que te hizo. Lo honras con tu vida, con tus acciones. Y justamente Él cuando ve que uno de sus hijos está honrándolo, lo está reconociendo, lo está adorando, entonces Dios también se torna en bendiciones para esa persona. Entonces el objetivo, el propósito que hemos estado nosotros buscando en estas últimos devocionales es encontrar la sabiduría, relacionarnos correctamente con Dios. Y por otro lado, la ignorancia es ignorar a Dios, sacarlo de tu vida, seguir tu propio camino y pensar que tus caminos son los más correctos del planeta. Entonces, si tú y yo queremos estar protegidos, tenemos que buscar la sabiduría, conectarnos con Dios, honrarlo con todo el ser y con todo el alma. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En las siguientes semanas vamos a estar investigando un poco más sobre hacernos más sabios y sobre guardar los mandamientos de Dios, sobre aprender más sobre la Torá o sobre el Antiguo Testamento, en este caso el Salmo 119. Así es que quédate conmigo, porque seguramente que la palabra de Dios nos irá diciendo cosas muy, muy importantes para hacernos más sabios. Te dejo con este versículo: dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmo 119, 1. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Bendito Señor, gracias por guardar nuestras vidas. Gracias por darnos tu carta de amor, tu santa palabra, para que allí encontremos tus consejos y nos hagamos más sabios. Señor, que en estos siguientes días podamos entender
y amar el propósito de entender más tu palabra y amar más tu palabra. Danos un corazón que ame tu palabra, que quiera obedecer tu palabra, para así hacernos más sabios, Señor, y alejarnos cada día más del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.